Inversores. Los inversores más modernos han comenzado a utilizar formas más avanzadas de transistores o dispositivos similares como los tiristores, los triac, IGBT y MOSFET. Estos se utilizan en la electrónica de potencia en el campo de la conversión energética, en concreto en la conversión continua y alterna. La evolución que han experimentado los semiconductores en términos de frecuencia de conmutación, pérdidas en conducción y facilidad de gobierno ha contribuido en gran medida a la popularidad de este tipo de convertidores y de su evolución. Hablaremos un poco de la utilidad en equipos de mediana o alta potencia. Su propósito es disminuir los costes y aumentar la eficiencia. Inversores con y sin transformador de aislamiento. En este caso tenemos los dispositivos semiconductores que se componen de tiristores y transistores. Los tiristores se clasifican en un apagado natural y un apagado forzado. Dentro del apagado forzado se divide en FIT y FIP. Por otro lado, los transistores se ramifican en autoexcitados y excitación independiente. Estos últimos se catalogan en PWM, desplazamiento de fase y onda cuadrada. En esta revisión trataremos de inversor PWM, en el cual nos basaremos en el artículo titulado Análisis y minimización de armónicos en los lados CA y CC de los inversores PWM del autor Pekit Argo Daon. Este siguiente tema fue el que elegí en el artículo de investigación, que en el siguiente análisis que tenemos acá nos muestra un esquema de un inversor trifásico de PWM, que es de fuente de voltaje. Se supone que el inversor es la alimentación por una fuente de voltaje DC libre de ondulación. La carga representa una conexión delta y cada fase consiste en una resistencia de inductancia y un condensador senoidal en conexión seria. De la siguiente ecuación obtenemos que el V sub U por V significa el voltaje de salida y el U por V es la corriente de carga. Ya sabemos qué se obtiene con la señal de conmutación de PWM. Ahora un ejemplo claro sería la figura que tenemos aquí, la cual la frecuencia de la portadora es muy alta en comparación con la frecuencia de salida fundamental del inversor. Se supone que el valor de la señal de modulación durante un periodo de salida debe ser fundamental en el inversor. Respecto al análisis y minimización de ondulaciones, podemos decir que los armónicos totales son ondas en la corriente y el voltaje del lado de CC de los inversores PWM. Las corrientes de línea de salida se supone que son senoidales y el voltaje de la fuente de CC está libre de ondulaciones. A continuación tenemos las ecuaciones donde I, L, Si y θ son el valor eficaz y el ángulo del factor de potencia de las corrientes de línea de salida respectivamente a cada una. Si nos basamos en el circuito anterior, la corriente del condensador de SC, se puede obtener la siguiente ecuación, que sería IC igual a IL y menos ID. Si las corrientes se dividen en el promedio y los componentes de ondulación, entonces se reescribe de la siguiente manera que tenemos ahí abajo, que sería IC más IC igual a IL más IL menos ID menos ID. Donde la barra y la tilde detonan componentes promedio y ondulación respectivamente. Las conclusiones serían las siguientes. Los inversores se ubican en la electrónica de potencia en campo de conversión energética, en concreto en la conversión continua y alterna, DC a AC.
La evolución que han experimentado los conductores en términos de frecuencia de conmutación, pérdidas en conducción y facilidad del gobierno que ha contribuido en gran medida a la popularidad de este tipo de convertidores y de su evolución. La última sería el tipo de convertidores que se ha visto fuertemente impulsado a su desarrollo gracias a una de sus aplicaciones inversores que han venido surtiendo los tradicionales y reductores mecánicos en el campo de control de motores.